nuestras finanzas para asimilar esos incrementos y aprovechar el crecimiento esperado en nuestro principal socio comercial. En segundo lugar, la evolución del mercado petrolero vuelve imperativo ajustar nuestras expectativas a la realidad de precios estructuralmente más bajos. Los precios han caído casi 64% desde su máximo nivel y se prevé que continúen en umbrales bajos en los próximos años. En tercer lugar, el entorno geopolítico actual ha generado volatilidad en los mercados financieros. Los riesgos van desde la recomposición estructural por la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea y podrán verse agravados por un incremento en las tendencias proteccionistas entre las economías avanzadas. El proceso electoral en Estados Unidos ha contribuido a esa incertidumbre. La sociedad ha constatado las presiones que ese complejo entorno ha generado sobre nuestro tipo de cambio. Si bien se trata de un fenómeno transitorio que no ha afectado las expectativas de mediano y largo plazo, es preciso adoptar medidas fiscales oportunas que den certeza a los actores económicos del país. Hoy tenemos el reto de estabilizar nuestra deuda para que después empiece a caer. La crisis global en 2008 llevó a las principales del mundo, incluyendo México, a emprender un esfuerzo de estímulo fiscal y monetario para evitar una prolongada recesión global. Este esfuerzo contracíclico continuó durante esta administración para acompañar las reformas estructurales e implementar adecuadamente la reforma hacendaria. El ajuste fiscal, si bien difícil, es hoy necesario para cerrar un ciclo de política económica, de conformidad con el marco que norma la conducción responsable de las finanzas públicas. El informe de gobierno que el presidente de la República entregó al Congreso el pasado 1 de septiembre confirma las fortalezas que nuestra economía ha desarrollado en años recientes. México cuenta con una economía en expansión y con un vigoroso mercado interno. En los últimos 3 años y medio, el crecimiento promedio del PIB ha sido de 2.1%. Este año, el producto está creciendo a una tasa real de 2.5%. Este ritmo de crecimiento contrasta con la desaceleración observada en otras economías de nuestro continente y con el crecimiento negativo que en promedio se observa en la región latinoamericana, excluyendo a México. El mercado interno es el factor que explica este desempeño positivo. En el primer semestre del año, el consumo privado creció a una tasa real de 3.5%. En años recientes, las ventas al menudeo han crecido por arriba de su promedio histórico. Entre enero y agosto de este año, las ventas en las principales tiendas departamentales y de autoservicio tuvieron un aumento real de 7%. Este año se observa un crecimiento de 18.5% en las ventas de automóviles, que constituye la decisión de consumo más importante para muchas familias. El dinamismo de nuestro crecimiento ya no descansa como antes en la evolución de la producción industrial en Estados Unidos. El desempeño reciente de dicha producción ha sido débil y este año su crecimiento es negativo. México, en cambio, ha mantenido un crecimiento positivo y al mismo tiempo ha incrementado su presencia en el mercado estadounidense. Nuestra participación en ese mercado, el más grande del mundo, ha crecido 11%. Todo ello se traduce en un patrón de desarrollo más equilibrado entre los sectores externos e internos. México cuenta con un sistema financiero sólido y en crecimiento y con una economía más formal. El crédito al sector privado ha tenido una expansión de 14.2% real anual a julio, la mayor desde julio de 2008, lo que muestra que los objetivos centrales de la reforma financiera se están cumpliendo. Los actores económicos tienen hoy acceso a un mayor volumen de crédito a menores costos. El crédito hipotecario, en particular, tuvo un crecimiento real superior a 21% entre diciembre de 2013 y julio del presente año. Desde el inicio de la administración se han creado 2.171.000 empleos formales, lo que permitió alcanzar la cifra de 18,5 millones de trabajadores registrados en el IMSS. 1 de cada 9 de ellos corresponden a esta administración.
Del total de los empleos establecidos en nuestro país en lo que va del siglo XXI, un tercio se crearon en los últimos 3 años. Desde enero de este año se han establecido 582,000 empleos nuevos, lo que equivale a un crecimiento de 3.3%. México cuenta con una estructura de ingresos públicos más sana, menos dependiente del petróleo y con más ciudadanos contribuyendo al gasto público. Hemos reducido en más de la mitad la anterior dependencia de los ingresos petroleros que caracterizó durante décadas a nuestras finanzas públicas. En 2012, alrededor del 40% de los ingresos del sector público provenían de la venta de petróleo. En 2016 será de menos del 20%. La marcada caída de los precios del petróleo ha sido plenamente compensada por el fortalecimiento de los ingresos tributarios derivados de la reforma hacendaria. 1 de cada 4 contribuyentes, lo que equivale a 13 millones de ellos, se incorporaron al registro federal en los primeros 3 años de este gobierno. A finales de 2015 se alcanzó la cifra histórica de 51.6 millones de contribuyentes, que equivalen a más del 96% de la población económicamente activa. Como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios pasaron de 8.4% en 2012 a 10.5% en 2014 y al 13% en 2015. Alrededor del 50% de la dependencia de las finanzas públicas del petróleo se suplieron con ingresos tributarios. México cuenta hoy con una formación de precios estable, condición necesaria para combatir la pobreza. A pesar de la volatilidad externa que se ha reflejado en el tipo de cambio, en 2015 la inflación se ubicó en 2.13%, su mínimo histórico. En la primera quincena de septiembre de este año, la inflación fue de 2.88%, por debajo de la meta del Banco de México. Las reformas estructurales que han impactado los precios, desde las telecomunicaciones hasta el gas LP y la electricidad residencial, fueron decisivas para generar este entorno de precios bajos. México cuenta con un mayor federalismo hacendario. Solo en lo que va de 2016, gracias a la evolución favorable de los ingresos tributarios, las participaciones a las entidades federativas han crecido 9.2% en términos reales y se encuentran 6.9% por encima de lo programado. La política económica para el año entrante, que permitirá mantener la estabilidad, se basa en 3 principios fundamentales: realismo, equidad y de responsabilidad. Realismo. Utilizar los márgenes fiscales disponibles para estimular la economía fue una estrategia justificada. Hoy el entorno internacional nos obliga a cerrar ese ciclo. En esta coyuntura debemos reconocer que no es factible disminuir la deuda sin reducir el gasto, que no es factible hacerlo si pretendemos además debilitar nuestro marco tributario. No sería realista proponer una reducción del gasto programable si no estamos dispuestos a revisar todos los rubros. Equidad. Los programas de gobierno incorporan las aspiraciones de todos los sectores económicos, de las distintas regiones y de cada grupo social. Dada la magnitud de la reducción en el gasto que se requiere, todos tendremos que contribuir al fin superior de proteger nuestra economía en esta compleja coyuntura. Quien pretenda mantenerse al margen de este esfuerzo estará negándole al país la oportunidad de preservar la estabilidad. Responsabilidad. El apego a este principio nos ha dado dividendos que hoy, ante condiciones externas inciertas, hacen posible planear y emprender juntos el ajuste que el país requiere. Nuestra economía es sólida y estable. Ese es un logro del Estado, cuyo crédito y buen nombre nos apuntala. En nuestras manos está actuar con oportunidad y decisión y así garantizar que nuestra credibilidad se mantenga. Abandonarnos a la inercia o adoptar una posición por debajo de la responsabilidad que la situación demanda tendría costos significativos en términos de crecimiento, desempleo y pobreza. No ignoremos nuestra memoria.
Los episodios críticos que se vivieron en México y en otros países de nuestra región en el pasado y se viven hoy en algunos países vecinos ilustran la magnitud de los costos que puede acarrear la pérdida de la estabilidad. La evolución reciente de nuestra economía nos permite prever una disminución de los ingresos petroleros cercana a 16%, disminución que será plenamente compensada por el incremento en los ingresos tributarios de casi 10%. Los ingresos presupuestarios, en consecuencia, ascenderán a 4.309.000 millones de pesos, un crecimiento de 0.4% en términos reales. El presidente ha planteado que el marco tributario se mantenga constante. No se proponen nuevos impuestos ni incrementos en las tasas existentes, lo que extenderá el periodo de estabilidad fiscal y favorecerá los procesos de inversión. La reforma hacendaria dio fortaleza al gasto público, mejoró su calidad y permitió que la economía continuara creciendo. Se ha observado un notable fortalecimiento del mercado interno que se refleja en variables como el empleo, los salarios y el consumo. La política de ingresos para 2017 consolidará los esfuerzos en materia de simplificación, promoción de la inversión y del ahorro, certeza jurídica e impulso a sectores estratégicos. Hace 8 años, el país demostró unidad al fortalecer las finanzas públicas con un amplio respaldo de diversas fuerzas políticas para superar momentos difíciles. Hoy enfrentamos esta coyuntura con la fortaleza fiscal que nos dio una reforma hacendaria eficaz y oportuna. Ambos momentos deben ser ejemplos de unidad en torno al sentido de responsabilidad como eje de la política fiscal, por encima de preferencias partidistas. Esta responsabilidad resulta hoy esencial para mantener la confianza. Las finanzas nacionales enfrentan una presión por un monto total de 340.800 millones de pesos, equivalente al 35% del presupuesto para todas las dependencias. Esta presión se deriva de varios factores que hoy son inaplazables. Primero, la necesidad de reducir el déficit y estabilizar la deuda. Segundo, las crecientes obligaciones en materia de pensiones. Tercero, el incremento en las participaciones y aportaciones federales, así como del costo de financiamiento. Y cuarto, los recursos adicionales solicitados por los ramos autónomos. Para hacer frente a estas exigencias presupuestales, se ha propuesto una reducción del gasto programable sin inversión de alto impacto por 1.2% del PIB respecto al presupuesto aprobado en 2016. Esto equivale a 239.7 mil millones de pesos. El gobierno federal ajusta su gasto corriente mediante una contención de la nómina y una reducción sustancial de más del 20% en los gastos de operación de las dependencias. Destaco aquí que se privilegian programas que el Coneval considera prioritarios